En un supermercado lluvioso, un hombre con barba cuidada, Diego, se encontraba en la fila del pago, observando cómo una mujer de traje elegante luchaba con su tarjeta. La cajera, ya cansada, intentó varias veces pasar la tarjeta, pero cada vez fracasaba. Diego, de pie detrás de ella, miraba con atención mientras su hija, Sofía, de 6 años, se balanceaba inquieta de un lado a otro. «Papá, ¿por qué no avanza la fila?», preguntó Sofía, tirando suavemente de su camisa de cuadros. Diego, sin perder la calma, le respondió con una sonrisa cansada. «Un momento, hija, ya casi». Él sabía que su situación financiera no era fácil. Después de pagar la renta de su tienda y la colegiatura de Sofía, apenas le quedaban unos pocos pesos para la quincena. Mientras tanto, la mujer elegante seguía revisando su bolso con desesperación. Un aire de incomodidad se sentía en el ambiente. La lluvia tropical golpeaba las ventanas con fuerza, y la fila de clientes empezaba a crecer. La mujer, Isabela, se enrojeció ligeramente al ver las miradas impacientes de los demás. Diego, observando la angustia en sus ojos, decidió intervenir sin pensarlo demasiado. Se acercó con una sonrisa amable. «¿Puedo ayudarla a pagar?», dijo sacando su billetera. Isabela, sorprendida por el gesto, levantó la vista. Nunca antes había experimentado tal amabilidad de un extraño. Su rostro reflejaba una mezcla de agradecimiento y sorpresa, mientras Diego continuaba contando los billetes. «No hace falta. De verdad», comenzó Isabela, pero fue interrumpida por Sofía. «Mi papá siempre dice que hay que ayudar a los demás», dijo Sofía con su sonrisa brillante, llena de inocencia. «Sobre todo cuando llueve, porque la lluvia pone triste a la gente». Diego sonrió con ternura, mirando a su hija. Mientras tanto, Isabela se sintió profundamente tocada por las palabras de la niña, tan sinceras, tan puras. Algo en su interior despertó. Diego, sin dudarlo, terminó de pagar las compras y le ofreció una breve despedida. «Que tenga un buen día, señora». Isabela, agradecida pero todavía sorprendida, simplemente guardó su tarjeta de presentación en el bolso y les vio alejarse. No podía dejar de pensar en esa inesperada amabilidad, tan fuera de lugar en su mundo corporativo. En su vida, todo se trataba de números, decisiones frías, pero aquí, en este supermercado, había experimentado algo genuino. Afuera, la lluvia había disminuido a una suave llovizna. Diego y Sofía caminaron hacia la salida, mientras Isabela los observaba desde lejos. No sabía por qué, pero sentía una conexión inexplicable, como si el destino los hubiera reunido de manera fortuita. Diego abrió su paraguas gastado para proteger a Sofía de la lluvia. La pequeña lo miró con curiosidad y preguntó: «Papá, ¿por qué ayudaste a esa señora tan elegante si parecía rica?». Diego se agachó hasta quedar a su altura. «Porque lo que ves por fuera no siempre cuenta, hija. Todos tenemos momentos difíciles. Tu mamá solía decir que la bondad siempre regresa multiplicada, como las semillas que sembramos en la tienda». Sofía asintió sonriente mientras él la cargaba para evitar los charcos. A unos metros, Isabela seguía parada con sus bolsas en la mano, todavía conmovida por la ayuda de un desconocido. Al revisar su bolso encontró el recibo olvidado de la compra. Decía Tienda Orgánica Morales, Roma Norte. Su corazón se aceleró. Era exactamente el tipo de comerciante auténtico que llevaba meses buscando para su nuevo proyecto. Esa misma noche en su departamento minimalista de Polanco, Isabela no pudo dormir. Seguía pensando en la sonrisa franca de Diego y en las palabras inocentes de la niña. En su mundo de juntas ejecutivas nadie actuaba sin interés. Y sin embargo él lo había hecho con total naturalidad. Al otro lado de la ciudad, en su pequeño departamento de la colonia Doctores, Diego repasaba las cuentas de la tienda. Los 320 pesos gastados significaban trabajar horas extra al día siguiente. Pero algo le decía que había hecho lo correcto. «Papá, ¿crees que volvamos a ver a esa señora?», susurró Sofía desde su cama. «No lo sé, hija. Pero si volvemos a verla, la trataremos con la misma amabilidad de siempre».
Ninguno de los dos sabía que aquel encuentro bajo la lluvia estaba a punto de entrelazar sus vidas para siempre. A la mañana siguiente Isabela despertó más temprano de lo habitual. El recuerdo de Diego pagando sus compras seguía grabado en su mente. Por primera vez en años no revisó su teléfono al abrir los ojos. Se preparó un café en su departamento del piso 30 en Polanco. Y se quedó observando la ciudad extendida como un tablero infinito, pero sus pensamientos no estaban en los rascacielos, sino en la pequeña tienda orgánica que aparecía en el recibo. Mientras tanto, en la colonia Doctores, Diego ya estaba preparando el desayuno de Sofía. El departamento de 2 recámaras era modesto pero acogedor. Las paredes estaban cubiertas con dibujos infantiles y fotos de Carmen, su difunta esposa. «Papá, ¿podemos desayunar quesadillas?», pidió Sofía todavía con el uniforme a medio poner. «Claro, princesa, pero primero hay que peinarte bien», respondió Diego encendiendo la estufa. Ese mediodía en su oficina de Torre Reforma, Isabela intentaba concentrarse en una junta, pero no podía dejar de pensar en la paciencia con la que Diego trataba a su hija. Cuando terminó la reunión, tomó una decisión impulsiva. Canceló todas sus citas de la tarde y pidió a su asistente que no la esperara. Horas después llegó a la calle donde estaba la tienda Morales. Se detuvo en la esquina para observar desde lejos. Era un local pequeño pero ordenado y acogedor. A través del vidrio, vio a Diego atendiendo a una clienta mayor, con la misma serenidad de aquel día en el supermercado. Isabela respiró hondo y entró. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo Diego con una sonrisa sincera. «Busco productos orgánicos para mi casa», improvisó ella sintiéndose torpe. «Perfecto, ¿es su primera vez con este tipo de productos?», preguntó Diego con amabilidad. Isabela asintió, aunque en realidad tenía un chef personal que se encargaba de todo. Diego comenzó a mostrarle verduras frescas con entusiasmo. Le explicó la diferencia entre tomates orgánicos y convencionales. Le habló de los agricultores que cultivaban con paciencia generación tras generación. Isabela escuchaba fascinada. No recordaba la última vez que alguien le habló de alimentos con tanta pasión. No como cifras de negocio, sino como si fueran arte. «¿Usted es el dueño?», preguntó curiosa. «Sí, aunque en realidad soy todo dueño, cajero y conserje», rió Diego. «Pero es mi sueño hecho realidad. Quiero que mi hija crezca viendo que con trabajo honesto se puede salir adelante». Isabela compró mucho más de lo que había planeado. Mientras él envolvía cuidadosamente las bolsas, ella observó las fotos pegadas en la pared. «Su hija es muy bonita», comentó con una sonrisa. «Gracias, es lo más importante que tengo en esta vida», contestó Diego con orgullo. Cuando salió de la tienda, Isabela sintió algo extraño. Por primera vez en años, había tenido una conversación real. Sin estrategias, sin máscaras corporativas. Solo verdad. El viernes por la tarde la tienda Morales estaba llena de cajas recién llegadas. Diego acomodaba tomates y lechugas mientras Sofía hacía dibujos en una mesa al fondo. De pronto la campanita de la puerta sonó. Era la misma mujer elegante del supermercado. «Buenas tardes», saludó Isabela con una sonrisa nerviosa. «Vengo por más de esos tomates que me recomendó». Sofía levantó la vista de su cuaderno y corrió hacia ella. «Tú eres la señora del supermercado, ¿verdad?». Isabela se agachó para quedar a la altura de la niña. «Así es, tu papá me ayudó mucho ese día». «Mi papá ayuda a todos», dijo Sofía con orgullo. «Dice que así era mi mamá también». Diego se aclaró la garganta un poco incómodo. «Sofía, ¿por qué no avanzas con tu tarea mientras atiendo a la señora?». «Me llamo Isabela», dijo extendiendo la mano hacia la niña. «Yo soy Sofía Morales y él es mi papá Diego», respondió la niña dándole la mano como toda una adulta. Diego comenzó a preparar una bolsa con tomates frescos. Mientras tanto, Isabela observaba a Sofía sacar cuadernos y lápices con una organización sorprendente para su edad. «¿Siempre hace la tarea aquí?», preguntó Isabela con curiosidad. «Sí, desde que abrí la tienda no puedo dejarla sola en casa, y aquí me acompaña después de la escuela», respondió Diego.
A veces hasta me ayuda con la caja registradora. Es verdad, exclamó Sofía sin despegar la vista del cuaderno. Sé sumar y restar muy bien, mi maestra dice que soy la mejor en matemáticas. Isabela sonrió con ternura. Las matemáticas son muy importantes, yo también trabajo mucho con números. ¿Y a qué se dedica?, preguntó Sofía intrigada. Isabela vaciló un instante. Trabajo con computadoras y números, ayudo a empresas a crecer. ¡Qué genial! Yo quiero estudiar computación cuando sea grande, respondió la niña entusiasmada. Papá dice que las mujeres también podemos ser muy buenas con las computadoras. Tu papá tiene toda la razón, contestó Isabela sintiéndose conmovida. Los minutos pasaron volando entre charla y compras. Isabela salió con otra bolsa llena de verduras y con una sensación nueva en el pecho. No era una simple clienta más. Se había convertido en parte de la rutina de aquel lugar. El martes siguiente, Isabela inventó un pretexto en la oficina. Le dijo a su asistente que debía revisar unas propiedades en la Roma. Pero en realidad se dirigía a la pequeña tienda de Diego. Llegó temprano antes de que Sofía saliera de la escuela. Encontró a Diego organizando el inventario con música suave en una bocina. ¡Qué sorpresa verla otra vez!, dijo él con una sonrisa genuina. Los tomates se terminaron, pero tengo hierbas frescas que podrían interesarle. Isabela se acercó curiosa mientras Diego le mostraba albahaca, cilantro y epazote recién cortados. ¿Hace mucho que abrió la tienda?, preguntó ella tratando de alargar la conversación. 2 años el próximo mes, respondió Diego orgulloso. Antes trabajaba en una oficina, pero cuando mi esposa falleció, decidí empezar algo que tuviera más sentido para mí y para Sofía. Isabela sintió un nudo en la garganta. En su mundo, hablar de emociones era casi un tabú. Debió ser muy difícil ese cambio, susurró ella. Lo fue sobre todo al principio. Sofía era pequeña y no entendía por qué su mamá no regresaba a casa. Pero estoy seguro de que Carmen estaría orgullosa de lo que hemos construido. El silencio entre los dos fue breve, pero cargado de significado. Entonces Diego le preguntó: ¿Y usted tiene familia? No trabajo demasiado, siempre pensé que no tenía tiempo para formar una, respondió Isabela con una honestidad que la sorprendió a sí misma. Diego la miró con serenidad. El trabajo importa, pero al final la familia es lo que realmente queda. En ese momento Sofía entró corriendo con su mochila. Al ver a Isabela su rostro se iluminó. Isabela, ¿me ayudas con mi tarea de matemáticas? Es de multiplicación y todavía me confundo. Sin pensarlo, Isabela se sentó junto a la niña y comenzó a explicarle con paciencia. Diego las observó desde la caja con un calor en el pecho, que no recordaba haber sentido en años. Desde entonces los martes y viernes se convirtieron en ritual. Isabela siempre encontraba alguna excusa para salir temprano de la oficina. Y siempre terminaba en la tienda Morales ayudando con la tarea, o charlando con Diego. Lo que comenzó como una coincidencia, se transformaba poco a poco en parte esencial de sus vidas. Era un viernes de octubre. Las hojas de los árboles en la Roma Norte comenzaban a teñirse de tonos rojizos. El aire fresco anunciaba el cambio de estación. Isabela estaba en la mesa con Sofía, ayudándola con divisiones. La niña mordía una manzana orgánica mientras fruncía el ceño. Diego desde la caja las observaba en silencio. Había pasado ya más de un mes desde aquella primera visita, y la presencia de Isabela se había vuelto habitual. Natural. Como si siempre hubiera estado ahí. Papá, dijo Sofía sin levantar la vista del cuaderno. ¿Isabela puede quedarse a cenar con nosotros? Diego se sonrojó. Habían compartido charlas cada vez más personales en las últimas semanas. Le había contado lo difícil que fue criar solo a Sofía, y lo mucho que soñaba con expandir la tienda. Pero nunca habían cruzado esa línea. Bueno, si Isabela quiere y no tiene otros planes, balbuceó Diego rascándose la nuca. El corazón de Isabela dio un vuelco. En su mundo corporativo las cenas siempre eran negocios disfrazados de social. Pero aquello era diferente.
Era auténtico. Era real. Me encantaría, respondió sin pensarlo. Cerraron la tienda temprano. Subieron juntos al pequeño departamento que estaba justo encima del local. Isabela miraba las paredes llenas de dibujos infantiles, la cocina pequeña pero ordenada, y las fotos de Carmen sonriendo desde varios marcos. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó Isabela con timidez. ¿Sabes cocinar?, dijo Diego divertido. Isabela dudó un instante. Estaba acostumbrada a tener chef personal, y rara vez tocaba un sartén. No mucho, pero puedo aprender. Durante 1 hora Diego le enseñó a preparar quesadillas oaxaqueñas. Sofía ponía la mesa mientras reía de las torpezas de Isabela. La primera quesadilla se le quemó, pero la segunda salió perfecta y todos aplaudieron. Después de cenar, los tres recogieron juntos. Diego lavaba los platos y comentó casi en un susurro: ¿Sabes qué es lo extraño? Siento como si te conociera de toda la vida. Como si siempre hubieras estado aquí. Isabela apretó el trapo con el que secaba un vaso. La voz le tembló al responder: Yo también siento eso. Aquella noche en su departamento de Polanco, Isabela no pudo dormir. Sin darse cuenta, se había enamorado no solo de Diego, también de Sofía, y de la vida sencilla y verdadera que habían construido. Al lunes siguiente, Diego estaba en su tienda, atendiendo a doña Esperanza, una clienta habitual. La anciana revisaba cuidadosamente los jitomates, comentando sobre lo caros que eran los productos orgánicos. Mi nieta me dice que todo lo orgánico es muy caro, pero yo siempre le digo que la salud no tiene precio, comentó con una sonrisa. Diego le respondió con calma, mientras organizaba los productos que acababa de recibir. Es cierto, doña Esperanza, pero estos jitomates son cultivados por don Joaquín, un agricultor de 4ª generación. Lo que él siembra tiene un sabor único. Justo en ese momento, Diego recibió una llamada. Era su arrendador, y sus palabras lo hicieron detenerse en seco. Señor Morales, soy el licenciado García. Lamento informarle que el propietario del edificio ha decidido vender, y según el contrato, todos los inquilinos deben desalojar. Tiene 1 mes para vaciar el local. El corazón de Diego dio un vuelco. ¿1 mes? ¿Pero cómo? No tengo contrato de arrendamiento formal. ¿Qué voy a hacer? El arrendador le explicó que la venta era inminente. El nuevo dueño planeaba instalar una franquicia de conveniencia, y su tienda no encajaba en esos planes. Diego sintió que el mundo se desmoronaba. La tienda orgánica era todo lo que tenía. Era su sueño. Su forma de seguir adelante después de la muerte de Carmen. Era el futuro de Sofía. ¿Todo bien, Diego?, preguntó Isabela cuando llegó a la tienda, notando su expresión angustiada. Diego intentó mantener la calma, pero no podía ocultar su frustración. Nos están dando 1 mes para desocupar. El dueño quiere vender. No sé qué hacer. Isabela lo miró, sintiendo una furia que no había experimentado en años. Había llegado a conocer a Diego y a Sofía, y no permitiría que un hombre de negocios sin escrúpulos destruyera todo lo que habían construido. Sin pensarlo le preguntó: ¿Cuánto piden por el edificio? 3 millones de pesos, respondió Diego con un tono amargo. Una fortuna para alguien como yo. Isabela se quedó pensativa un momento. Voy a ayudarte. No te preocupes. Diego la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Voy a buscar la forma de comprar el edificio. Lo haremos juntos. No vamos a dejar que te echen. Esa noche, Isabela tomó el control. Hizo varias llamadas y descubrió que el comprador era una subsidiaria de Comercial Azteca, una empresa conocida por sus prácticas depredadoras. No iba a permitir que le arrebataran la tienda de Diego. Al día siguiente, dio instrucciones a sus abogados para que compraran el edificio a través de una empresa intermediaria. Sabía que sería costoso, pero valdría la pena. 2 días después, Diego recibió una llamada que no esperaba. El licenciado García le informó que el edificio había sido comprado por un inversionista anónimo. Lo más sorprendente era que el nuevo dueño había decidido mantener a todos los inquilinos, y para ayudar aún más, había reducido la renta a la mitad,
si firmaban un contrato de 5 años. ¿Estás seguro?, preguntó Diego incrédulo. Así es, señor Morales. Este nuevo dueño quiere mantener el carácter del edificio. Quiere que el negocio siga funcionando como hasta ahora. Diego casi dejó caer el teléfono de la sorpresa. No puedo creerlo. ¿Quién haría algo así? El licenciado le explicó que no podía revelar la identidad del inversionista, pero que la decisión ya estaba tomada. Diego colgó, completamente confundido. No podía entender cómo alguien tan generoso había intervenido en su vida de esa manera. Esa tarde, Isabela llegó a la tienda antes de lo habitual. Al verla, Diego no pudo evitar preguntar: ¿Te enteraste de lo que pasó? ¡Nos salvaron! Isabela sonrió, pero dentro de ella se formaba un nudo. Sabía que su mentira había crecido demasiado. ¿Un ángel guardián?, preguntó ella, tratando de sonar sorprendida. Eso es lo que le dije a Sofía. Un ángel guardián salvó nuestra tienda. Diego no pudo contener su emoción. No puedo creer que haya gente tan generosa en este mundo. Isabela intentó ocultar su culpa, pero por dentro sentía una presión creciente. Lo había hecho por Diego, por su hija, pero ¿cómo podía ocultarles la verdad por más tiempo? ¿Quién crees que fue?, preguntó Isabela, intentando disimular su incomodidad. No lo sé, pero me encantaría conocerlo algún día para agradecerle. Diego dejó caer la bolsa de productos, sus ojos brillando con gratitud. Creo que esa persona cambió nuestras vidas, dijo con firmeza. Isabela se sintió aún más atrapada en la mentira. Había actuado de buena fe, pero cada día que pasaba, la verdad se hacía más difícil de sostener. No podía seguir ocultándoselo a Diego o a Sofía. Esa noche, mientras Diego celebraba la noticia con Sofía, Isabela se prometió a sí misma que tendría que decirles la verdad pronto. No podía seguir viviendo con el peso de la mentira sobre sus hombros. Isabela estaba en su oficina, sumida en sus pensamientos, cuando recibió una llamada de Carmen, su asistente. El tono urgente en su voz la hizo sentir un nudo en el estómago. Jefa, tenemos un problema, dijo Carmen. Un periodista está investigando tus inversiones recientes. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Isabela, sorprendida. Me pidió detalles sobre la compra del edificio en la Roma Norte. Si descubre que lo compraste para salvar la tienda de Morales, puede ser un escándalo. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lo haga público? Tal vez una semana antes de que publique algo. Isabela colgó el teléfono y trató de mantenerse tranquila. Sabía que no podía permitir que su secreto saliera a la luz. En su mundo, las apariencias lo eran todo, y esta verdad podría destruir todo lo que había logrado. Esa misma noche, decidió que tenía que enfrentar la situación de una vez por todas. Citó a Diego en un café elegante de Polanco. Cuando él llegó, visiblemente nervioso, Isabela lo recibió con una expresión seria. Diego, gracias por venir, dijo, su voz temblorosa. Tengo algo que contarte. Diego la miró preocupado. ¿Qué pasa? Pareces muy preocupada. Isabela respiró profundamente y le entregó su iPad con un artículo abierto de Forbes. En la pantalla aparecía su foto en un evento corporativo, recibiendo el premio de Empresaria del Año. No soy quien tú crees que soy, dijo Isabela con voz quebrada. Soy Isabela Vega, CEO, de Vega Enterprises. Yo compré tu edificio. Diego leyó el artículo en silencio. Su expresión pasó de confusión a incredulidad, hasta que finalmente se transformó en dolor. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?, preguntó con la voz quebrada. Isabela intentó explicarse, pero Diego no la dejó continuar. ¿Todo esto fue un experimento social para ti? La rica ejecutiva jugando a ser normal con el pobre comerciante. No. Diego, por favor, escúchame. ¿Cuántas veces me dijiste que un día encontraríamos a nuestro ángel guardián, el que salvaría nuestra tienda? Yo fui ese ángel. Las palabras de Diego fueron como una bofetada para Isabela. Cada mentira, cada ocultación de la verdad, parecía aplastarla bajo el peso de la traición. ¿Cuántas personas saben de esto?, Diego preguntó, su tono cargado de rabia. Tus empleados se ríen de mí en las juntas.
Soy el proyecto de caridad de este año, ¿verdad? Isabela se sintió terriblemente sola. Sabía que lo que sentía por él, lo que había compartido con Sofía, era real. Pero todo eso estaba basado en una mentira que ya no podía sostener. No es así. Te amo, Diego. Amo a Sofía. Nunca quise lastimarte. Diego se levantó bruscamente de la mesa, atrayendo miradas de otros comensales. Mantente alejada de nosotros, Isabela. No queremos tu caridad. Diego tiró algunos billetes sobre la mesa y salió del café sin mirar atrás. Isabela, devastada, se quedó sola en medio del ruido de los otros clientes. Su mundo, que parecía haberse reconstruido en los últimos meses, se desmoronó en ese instante. Isabela regresó a su oficina en Torre Reforma, pero esta vez, no se sentía como la misma mujer que había llegado hace solo unas semanas. El peso de la mentira que había sostenido durante tanto tiempo la aplastaba. Durante 3 días se sumergió en el trabajo, como una forma de evitar enfrentar la verdad. Revisaba reportes y aprobaba proyectos con una frialdad que preocupó incluso a sus empleados más cercanos. «Jefa, ¿no quiere irse a casa?», preguntó Carmen, su asistente, el jueves por la noche, encontrándola aún frente a su computadora. «Aquí estoy bien», respondió Isabela sin levantar la vista. Pero nada tenía sentido. Las hojas de cálculo ya no le interesaban. Las juntas se sentían interminables y vacías. Por primera vez en años, el éxito financiero que había acumulado no significaba nada. El dinero, los premios, las reuniones importantes, todo parecía carecer de valor sin la familia que había encontrado en Diego y Sofía. Mientras tanto, Diego también enfrentaba su propia batalla interna. Había pasado los últimos días atendiendo a los clientes de la tienda, organizando productos, y sonriendo como siempre, pero su corazón estaba roto. Sofía lo miraba con curiosidad, preguntándose por qué Isabela no había regresado. «Papá, ¿por qué no viene Isabela?», preguntó Sofía una tarde mientras jugaba en la tienda. Diego sintió un dolor en el pecho al escuchar la pregunta. «Está muy ocupada con su trabajo, princesa», respondió, intentando ocultar su tristeza. Sofía lo miró con una sabiduría que solo los niños tienen. «¿Hiciste algo malo?», preguntó con la inocencia de su corta edad. «A veces las cosas no son tan fáciles, princesa», respondió Diego con la voz quebrada. «Pero la extrañas porque yo sí. Isabela me ayudaba con las matemáticas y me hacía reír». La conversación lo dejó pensando por mucho tiempo. Sofía, con su pureza, ya sabía que algo faltaba. Diego, por su parte, no entendía cómo había llegado a este punto. Había encontrado el amor verdadero en una mujer que había mentido desde el principio. Pero, ¿era posible perdonar esa mentira? La curiosidad comenzó a consumir a Diego. La mujer que había conocido en la tienda, que había compartido su vida con él y con Sofía durante semanas, parecía ser un misterio más grande de lo que él había imaginado. Decidió buscar información sobre ella, algo que nunca había hecho antes, pero la necesidad de entender la verdad lo empujó a hacerlo. Esa tarde, después de cerrar la tienda, Diego se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar el nombre de Isabela Vega. Lo que encontró lo dejó paralizado. Isabela Vega no era simplemente una mujer elegante y poderosa que había cruzado su camino por casualidad. Era una empresaria de renombre, la CEO de Vega Enterprises, una plataforma tecnológica que había revolucionado el mundo de los pequeños comerciantes. Los artículos que Diego leyó lo sorprendieron profundamente. Isabela había crecido en la pobreza extrema, trabajando desde los 12 años para ayudar a su familia, y había construido su imperio desde cero. Su empresa ayudaba a miles de pequeños empresarios a digitalizarse, y lo más impactante para Diego fue descubrir que donaba el 60% de sus ganancias a programas educativos para niños de bajos recursos. «No es solo una rica que juega la caridad», murmuró Diego para sí mismo. «Ella realmente entiende». A medida que leía, Diego comenzó a entender que Isabela no era como él pensaba. No era una ejecutiva fría y calculadora, sino una mujer que, a pesar de su éxito, llevaba consigo una lucha interna. Había pasado por lo mismo que él, había conocido la pobreza, había luchado por salir adelante. Pero ¿por qué le había mentido?
Esa noche, mientras Diego reflexionaba sobre todo lo que había aprendido, se dio cuenta de que la imagen que tenía de Isabela había cambiado por completo. Ya no la veía como la empresaria fría y distante, sino como alguien que había sido tan vulnerable como él. El amor que sentía por ella no había cambiado, pero ahora se sentía aún más atrapado por la mentira que había crecido entre ellos. Diego no podía seguir más con la mentira entre ellos. A pesar de sus sentimientos, a pesar de lo mucho que había llegado a quererla, sabía que debía enfrentar la verdad. La mentira había crecido tanto que ya no podía ignorarla, no podía seguir viviendo con ella. Esa mañana, mientras Sofía aún dormía, Diego decidió que tenía que hablar con Isabela. La buscó, como siempre lo hacía cuando necesitaba respuestas, pero esta vez no iba a ser como las otras veces. Ya no había lugar para las excusas. Isabela estaba en su oficina, revisando proyectos cuando Diego entró sin avisar. Ella levantó la vista, sorprendida por su presencia, pero su rostro pronto reflejó una mezcla de nerviosismo y culpa. Sabía que este momento llegaría. «Diego, ¿qué haces aquí?», preguntó tratando de mantener la calma. «Necesito saber la verdad, Isabela. ¿Por qué no me dijiste quién eras? ¿Por qué me mentiste todo este tiempo?». Isabela lo miró, pero no podía sostener su mirada mucho tiempo. «No quería que me quisieras por lo que tengo, Diego. Quería que me quisieras por quien soy». Diego dio un paso hacia ella, su rostro serio. «¿Y todo lo que compartimos, todo lo que vivimos fue una mentira también? ¿Era todo un experimento para ti, para ver cómo reaccionaba el pobre comerciante?». Isabela sintió un nudo en la garganta. «No, Diego. Lo que sentí por ti y por Sofía no fue una mentira. Pero en mi mundo, nunca sé si la gente me quiere por lo que soy o por lo que tengo. Y contigo y con Sofía, por primera vez sentí que me querían de verdad, sin máscaras, sin intereses». Diego cerró los ojos por un momento, procesando sus palabras. Sabía que la verdad era mucho más compleja de lo que había pensado. Pero las mentiras seguían siendo mentiras, y el daño que había causado no podía borrarse tan fácilmente. «Esas son palabras muy bonitas, Isabela. Pero no sé si pueda perdonarte. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo otra vez?». Isabela, con lágrimas en los ojos, se acercó lentamente a él. «Sé que te fallé. Y sé que nunca podré borrar lo que hice, pero lo que sentí por ti y por Sofía fue real. Y si hay alguna posibilidad de que me puedas perdonar, haré todo lo que esté en mis manos para ganarme tu confianza». Diego la miró fijamente buscando una respuesta en su mirada. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. La situación era tan compleja, tan llena de emociones encontradas, que no sabía si estaba listo para perdonar, o si podía continuar con ella. Finalmente, se apartó un poco y dijo: «Isabela, necesito tiempo. No sé qué hacer con todo esto, pero por ahora, necesito pensar». Isabela asintió, sabiendo que había cruzado una línea que tal vez no podría volver a cruzar. Mientras tanto, Diego se alejó, dándose cuenta de que su vida, que había empezado a sentirse tan completa, había quedado una vez más suspendida en el aire. El tiempo pasó lentamente después de aquel enfrentamiento. Diego y Isabela se distanciaron, pero la tensión entre ellos seguía presente, flotando en el aire cada vez que se veían. Isabela comenzó a ir menos a la tienda, ya no tenía excusas para inventar. Su vida corporativa, aunque exitosa, ya no le daba la misma satisfacción. Y Diego, aunque continuaba atendiendo la tienda con su habitual dedicación, sentía que algo importante le faltaba. Una tarde Isabela decidió que ya no podía seguir viviendo así. Había cometido errores, pero su amor por Diego y Sofía era verdadero, y no iba a rendirse tan fácilmente. Tomó una decisión. Llamó a Diego, pidiéndole que se encontraran. No en la tienda, no en un café elegante, sino en el parque donde todo había comenzado. Allí, donde la lluvia los había unido, donde las primeras palabras de Sofía marcaron el inicio de un nuevo camino. Cuando Diego llegó, la encontró sentada en una banca, mirando el mismo cielo que los había visto caminar juntos por primera vez. Isabela se levantó al verlo, pero esta vez no había nervios, solo una determinación tranquila en su mirada. «Diego», dijo con voz suave, «quiero empezar de nuevo».
No puedo seguir viviendo con el peso de mis mentiras. Sé que te fallé, pero lo que siento por ti, por Sofía, es real, y quiero ser parte de esta familia. No como la mujer de negocios que creías que era, sino como Isabela, la que te ayudó aquel día en el supermercado. Quiero ser la mujer que te apoye, que te acompañe, que construya una vida contigo y con Sofía. Diego la miró en silencio. El dolor y la desconfianza seguían presentes, pero algo en su mirada le dijo que podía confiar en ella. La mujer frente a él ya no era la ejecutiva distante, sino alguien que había aprendido a abrir su corazón y a ser vulnerable. Yo también te fallé, Isabela, dijo Diego dando un paso hacia ella. He guardado rencor, he tenido miedo de dejarme llevar por lo que siento. Pero después de todo lo que hemos vivido, creo que podemos empezar de nuevo. Podemos construir algo si ambos estamos dispuestos. Isabela sintió una punzada de alivio al escuchar sus palabras. No todo estaba perdido. Diego, con su habitual bondad y paciencia, estaba dispuesto a perdonarla. Entonces empecemos de nuevo, dijo ella con una sonrisa tímida. Sin mentiras, sin secretos, solo nosotros. Diego la abrazó, apretándola contra su pecho. Sofía desde lejos los observaba, sonriendo al ver que todo estaba volviendo a su lugar. Papá, Isabela, ¿eso significa que vamos a ser una familia de verdad? Preguntó Sofía, corriendo hacia ellos con sus ojitos brillando de esperanza. Diego y Isabela se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, ambos supieron que la respuesta era sí. Sí, finalmente habían encontrado el camino de vuelta a la familia que tanto anhelaban. A partir de ese día, todo cambió. Isabela decidió dejar su trabajo como CEO y enfocarse en su nuevo proyecto. Un centro comunitario que combinaba tecnología con pequeños negocios locales, donde Diego podría enseñar sobre agricultura orgánica, y Sofía podría ayudar a otros niños con sus estudios. La tienda orgánica Morales creció, y con ello, la familia se fortaleció. Sofía, ahora de 7 años, era la que lideraba las clases de matemáticas y programación para los niños del barrio, mientras Diego manejaba las operaciones comerciales con pasión. Isabela nunca olvidó aquel recibo de 320 pesos, el primer gesto que cambió sus vidas. Lo guardó como un recordatorio de que, a veces, los gestos más pequeños pueden tener el mayor impacto. Y en ese pequeño centro comunitario, rodeados de risas infantiles y de personas que trabajaban juntos para mejorar sus vidas, Diego, Isabela y Sofía supieron que el verdadero éxito no se medía en dinero, sino en el amor, la generosidad y la honestidad. El recibo amarillento que Isabela guardaba en su cartera ya no era un símbolo de la traición o el pasado. Era una promesa de futuro. El futuro que habían decidido construir juntos.